Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en la Primera Guerra Mundial, pero en lugar de las trincheras, nos vamos a la alta mar. Interesante. Prepárense para una historia de guerra naval, victorias inesperadas y, en última instancia, un final trágico. Hoy vamos a explorar la historia del Escuadrón de Asia Oriental alemán, centrándonos en las batallas de Coronel y las Malvinas. ¿Podría este pequeño escuadrón Lejos de su hogar. haber cambiado el curso de la Primera Guerra Mundial? Es una pregunta fascinante. A primera vista, parece una situación clásica de David contra Goliat, pero con giros inesperados. El escuadrón alemán, operando al otro lado del mundo, tenía la tarea de interrumpir el tráfico marítimo aliado. Una misión realmente desafiante. Pongámonos en contexto. Es 1914. El mundo está en guerra y los mares se convierten en un campo de batalla más. El Escuadrón de Asia Oriental alemán, bajo el mando del vicealmirante Graf Maximilian von Spee, se encuentra en una posición precaria. Tenían su base en Tsingtao, China. pero con la escalada del conflicto, se ven obligados a partir. Imagínense su situación. Recursos limitados, a miles de kilómetros de casa, y con la marina más poderosa del mundo, la Royal Navy británica, pisándole los talones. Estaban prácticamente aislados, sin posibilidad de regresar a Alemania. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. La batalla de Coronel, Pero- frente a las costas de Chile, sorprende a todos. Los alemanes, Contra todo pronóstico, inflige una aplastante derrota a los británicos. Estamos hablando de la primera gran derrota naval británica en más de un siglo. fue un giro de los acontecimientos impactante. Varios factores contribuyeron a la victoria alemana. La luz tenue del atardecer favorecía a los artilleros alemanes Entiendo. en muchos aspectos. Eran superiores a los buques británicos más antiguos, y el comandante británico, el contraalmirante Christopher Cradock, tomó la fatídica decisión de enfrentarse a ellos a pesar de saber que estaba en desventaja. Algunos historiadores consideran que la decisión de Cradock de luchar fue imprudente, considerando la superioridad del enemigo. ¿Cuál es tu perspectiva? Es un debate complejo. Es cierto que Cradock estaba en desventaja, pero también es importante considerar la presión que enfrentaba para restaurar el prestigio naval británico tras una serie de reveses al inicio de la guerra. Ya veo. Quizás se sintió obligado a proteger las rutas de navegación británicas, sin importar el costo. Sí, lo que hay que considerar el factor humano. Cradock debía sentir la responsabilidad de proteger a sus hombres y a los intereses británicos en la zona. Exacto. Es fácil analizar las decisiones desde la comodidad de la retrospectiva, pero en el fragor de la batalla, con la presión del mando y la incertidumbre del combate, las decisiones son mucho más complejas. Hablemos de la batalla en sí. ¿Puedes describirnos cómo se desarrolló? Imaginen la escena. El sol se está poniendo, proyectando largas sombras sobre el agua. Los barcos alemanes, recortados contra el cielo en llamas, abren fuego. Su artillería es increíblemente precisa. Y los barcos británicos, el EPMS Good Hope y el EPMS Monmouth, reciben impactos devastadores. Para comprender mejor el resultado, es crucial entender las diferencias entre los barcos. Los cruceros británicos estaban desactualizados, mientras que los alemanes contaban con cruceros acorazados, más modernos y con mayor potencia de fuego. Y he leído que el Good Hope se hundió con toda su tripulación, en cruda realidad de la guerra. ¿Qué sucedió del lado alemán? A pesar de la magnitud de su victoria, von Spee no era un hombre dado a celebrar la muerte del enemigo. Los relatos lo describen como un hombre sombrío, reconociendo la valentía de los marinos británicos. Incluso Winston Churchill, años más tarde, elogió la conducta honorable de von Spee. Eso dice mucho de su carácter, incluso en medio de la batalla. Precisamente. Y esto nos lleva a un punto crucial. Ambos comandantes se enfrentaron a decisiones increíblemente difíciles. Cradock eligió luchar, sabiendo que las probabilidades estaban en su contra, mientras que von Spee comprendía que su victoria en Coronel era probablemente un respiro temporal. Sabía que los británicos regresarían con sed de venganza. Es fácil olvidar que detrás de estas grandes batallas navales hay personas reales tomando decisiones de vida o muerte. Y esas decisiones a menudo conllevan una pesada carga emocional. Hay una anécdota bastante conmovedora sobre von Spee. Después de Coronel, mientras se encontraba en Valparaíso, Chile, le regalaron un ramo de flores, según se cuenta. Comentó que quedarían bien en su tumba. Increíble. Una premonición escalofriante. Parece que en el fondo sabía que su triunfo sería efímero. Es importante explorar el impacto psicológico que la presión del mando tiene en la toma de decisiones durante la guerra. Von Spiegelborn, a pesar de su victoria, era consciente de la precariedad de su situación y de la abrumadora fuerza del enemigo. Este peso, sin duda, influyó en sus acciones posteriores. Esa premonición refleja la inmensa presión, claro, que soportaba von Spee. A pesar de su victoria, era consciente de que su escuadrón era una pequeña pieza en un tablero de ajedrez global y que sus días estaban contados. Pero por otro lado,
Acababa de lograr una victoria asombrosa en Coronel. Cierto. Una hazaña que se celebraría en Alemania. Debió ser difícil conciliar esas realidades tan contrastantes. Absolutamente. Se encontraba atrapado entre el sentido del deber hacia su país, el deseo de proteger a sus hombres y quizás un toque de fatalismo. Recordemos que era una época diferente. El honor y el sacrificio tenían un significado distinto. Es fascinante cómo los valores culturales influyen en la toma de decisiones, especialmente en tiempos de guerra. Totalmente. Y hablando de decisiones cruciales, volvamos a Coronel. ¿Por qué Cradock, a sabiendas de su inferioridad, decidió enfrentarse a los alemanes? Algunos historiadores sugieren que la presión por mantener el dominio naval británico, Entiendo. tras una serie de derrotas tempranas en la guerra, pudo haber influido en su decisión. Otros creen que se sintió la obligación de proteger la navegación mercante británica. Ya veo, sin importar las probabilidades. Podría haber subestimado la capacidad del escuadrón alemán. Después de todo, venían de una larga travesía y se suponía que sus recursos eran limitados. Es posible. La información de inteligencia en tiempo de guerra a menudo es incompleta y puede llevar a errores de cálculo. Además, Claro. la Royal Navy tenía una larga historia de éxitos, lo que podría haber generado un exceso de confianza. Cambiando de enfoque. Ya. ¿Qué sucedió después de Coronel? La Royal Navy no se quedaría de brazos cruzados. En absoluto. La noticia de la derrota en Coronel causó conmoción en Gran Bretaña. La Royal Navy, su orgullo y alegría, había sido humillada. Churchill juró venganza y se movilizó una poderosa fuerza con la determinación de cazar a Von Spee y su escuadrón. Así que la persecución estaba en marcha. ¿Cuál fue el siguiente movimiento de Von Spee? Se encontraba en una situación difícil. Tenían municiones limitadas, ningún puerto seguro para reabastecerse y la sombra de la flota británica acechando. Algunos de sus oficiales aconsejaron evitar nuevos enfrentamientos, sugiriendo que intentaran regresar a Alemania. Una retirada estratégica hubiera sido comprensible dadas las circunstancias. Sin embargo, por razones que solo podemos especular, tal vez por deber, tal vez por desesperación, Von Spee tomó la fatídica decisión de atacar las Islas Malvinas. Un bastión británico. Eso parece increíblemente arriesgado, incluso imprudente. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión? Las motivaciones de Von Spee para atacar las Malvinas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos argumentan que subestimó la fuerza de la presencia británica en las islas, Entiendo. mientras que otros creen que buscaba infligir un último golpe simbólico al enemigo, Ya veo. antes de que su escuadrón fuera inevitablemente destruido. Podría haber sido una combinación de ambos factores. La desesperación por la falta de recursos y la presión por lograr una victoria que levantara la moral en Alemania. Es una posibilidad. Imagina la situación de Von Spee. Sus barcos con pocos suministros, la moral de la tripulación decayendo y la certeza de que una fuerza británica superior se acercaba. En esas circunstancias, la idea de un ataque audaz, incluso con pocas posibilidades de éxito, podría haberle parecido la única opción viable. La batalla de las Malvinas fue una completa inversión de lo sucedido en Coronel. ¿Puedes relatarnos cómo se desarrolló el combate? La batalla fue un desastre para los alemanes. Se encontraron con una fuerza británica mucho mayor y mejor preparada. Von Spee, a bordo de su buque insignia, el Scharnhorst, luchó con valentía, pero la superioridad británica era abrumadora. Imagino que la diferencia en armamento y tecnología naval entre ambos bandos también jugó un papel crucial en el resultado de la batalla. Sin duda. Los británicos habían aprendido de su derrota en Coronel y habían enviado a las Malvinas una flota moderna y poderosa, compuesta por acorazados y cruceros de batalla. Una clase de buque que superaba en velocidad y potencia de fuego a cualquier marco del escuadrón alemán. ¿Y cuál fue el destino final de Von Spee y su tripulación? El Scharnhorst, junto con otros barcos alemanes, fue hundido. Von Spee y 2 de sus hijos, que también servían en el escuadrón, perecieron en la batalla. Una tragedia que ilustra la brutalidad de la guerra y el costo humano de las decisiones tomadas en el fragor del combate. Una historia conmovedora que nos recuerda que detrás de las grandes batallas y las estrategias militares hay personas reales que sufren las consecuencias de la guerra. Exactamente. La batalla de las Malvinas marcó el fin del escuadrón de Asia Oriental alemán. Solo un barco, el Dresden, logró escapar de la carnicería. El Dresden, un barco que se convirtió en una leyenda, evadiendo a los británicos durante meses. Su historia es fascinante. El Dresden, solo irá a la fuga, se convirtió en un símbolo de la resistencia alemana. Su capitán, el capitán de fragata Erich Köhler, demostró una gran habilidad para la navegación y la evasión, logrando eludir a sus perseguidores durante meses. ¿Cómo terminó la odisea del Dresden? Supongo que la Royal Navy no descansaría hasta encontrarlo. Acorralado frente a las costas de Chile, cerca de las islas Juan Fernández, se enfrentó a un escuadrón británico
incluyendo al Glasgow, que había sobrevivido a Coronel. Sabiendo que estaban superados en número y maniobrabilidad, la tripulación del Dresden tomó la difícil decisión de hundir su propio barco, prefiriendo eso a entregarlo al enemigo. Un acto final de desafío y sacrificio. ¿Qué llevó a la tripulación a tomar esa decisión? La decisión de hundir el Dresden fue un acto de desesperación y un último gesto de resistencia, enfrentados a una derrota segura. La tripulación prefirió negarle al enemigo la satisfacción de capturar su barco. Es un ejemplo del fuerte espíritu de camaradería y lealtad que existía entre los marinos alemanes. Un acto que habla de su valentía y determinación, incluso en la derrota. Y también un recordatorio del impacto psicológico de un conflicto prolongado. Estos hombres habían estado huyendo durante meses, constantemente mirando por encima del hombro, sabiendo que la captura era probable. Ese tipo de presión puede ser devastadora. La historia del Dresden es un capítulo final conmovedor en la saga del Escuadrón de Haya Oriental. ¿Qué podemos aprender de su viaje, más allá de los detalles tácticos de las batallas navales? Su historia nos ofrece una visión de las complejidades de la guerra, los dilemas morales que enfrentan quienes están en la primera línea, y el impacto duradero de acciones aparentemente insignificantes. También nos recuerda que la historia a menudo la escriben los vencedores, pero eso no significa que las historias de los que perdieron sean menos convincentes. Absolutamente. La historia del Escuadrón de Haya Oriental es un testimonio de la resistencia humana, la valentía y el poder perdurable del mar, incluso frente a probabilidades abrumadoras. Es asombroso. Es asombroso pensar en cómo este pequeño escuadrón, operando tan lejos de casa, tuvo un impacto tan significativo en la guerra. Durante un breve periodo, fueron una verdadera espina clavada para el Imperio Británico. Interrumpieron rutas comerciales, obligaron a los británicos a desviar recursos, y por un momento, rompieron el aura de invencibilidad que rodeaba a la Royal Navy. ¿Y le hicieron todo con recursos limitados? Enfrentando probabilidades abrumadoras. Es una historia de coraje, determinación. Y en última instancia, sacrificio, pero mago. Podrían haber logrado lo más. Pudo el Escuadrón de Haya Oriental alemán haber cambiado el curso de la Primera Guerra Mundial. Es una pregunta intrigante. Si bien su impacto fue notable, es poco probable que hubieran podido cambiar el curso de la guerra por sí solos. El conflicto era demasiado grande, con demasiados frentes y potencias involucradas. Sin embargo, sus acciones tuvieron consecuencias que resonaron más allá de las batallas navales. Su victoria en Coronel, por ejemplo, obligó a los británicos a reevaluar sus estrategias y a destinar más recursos a la guerra naval. Exacto. La derrota en Coronel fue una llamada de atención para la Royal Navy, que hasta ese momento se consideraba prácticamente invencible. Los alemanes demostraron que incluso la armada más poderosa del mundo era vulnerable. Y esa vulnerabilidad tuvo repercusiones en la confianza del público británico y en la percepción global del conflicto. Precisamente, la victoria alemana, aunque temporal, tuvo un impacto psicológico significativo. Demostró que la guerra no sería un paseo para los aliados, y que los alemanes estaban dispuestos a luchar con ferocidad, incluso en los rincones más remotos del mundo. Volviendo a la figura de von Spee, su decisión de atacar las Malvinas sigue siendo un enigma. ¿Fue un acto de valentía desesperada o un error de cálculo fatal? Como hemos comentado, las motivaciones de von Spee son difíciles de discernir con certeza. Algunos historiadores lo consideran un líder audaz que tomó un riesgo calculado. Entiendo. Mientras que otros lo ven como un hombre atrapado por las circunstancias, Ya veo. obligado a tomar una decisión desesperada. En cualquier caso, su historia nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la toma de decisiones en tiempos de guerra, donde la línea entre la valentía y la imprudencia a menudo es difusa. Y nos recuerda que incluso en la derrota puede haber honor y heroísmo. Los hombres del Escuadrón de Haya Oriental lucharon con valentía hasta el final, defendiendo su bandera y sus ideales. Su historia, aunque terminó en tragedia, nos deja un legado de coraje, determinación y sacrificio. Un recordatorio de que incluso las acciones de un pequeño grupo de hombres, lejos de su hogar, pueden tener un impacto duradero en el curso de la historia. Y una invitación a explorar más a fondo este fascinante periodo de la historia naval, lleno de personajes memorables, batallas épicas y decisiones que cambiaron el curso del mundo. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la historia del Escuadrón de Haya Oriental alemán. Hasta la próxima.